Un trabajo oral. Van a presentar el trabajo del rol del contenido calórico en la sociedad, así que bueno, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Bolino, yo soy gastroenteróloga del Hospital Udaondo, trabajo en el laboratorio del doctor Guido Iantorno y les voy a contar un poco el trabajo que hicimos en el cual evaluamos la saciedad en pacientes con dispepsia. El título del trabajo es Rol del contenido calórico en la saciedad. Este fue un estudio multicéntrico que se hizo en el Hospital de Gastro, en el Sanatorio Modelo de Quilmes y en el Centro de Gastroenterología de Quilmes. Bien, sabemos que dispepsia es un conjunto heterogéneo de síntomas que se dan o malestar que se da en el epigástrico. Específicamente, la dispepsia funcional es un síndrome caracterizado por saciedad precoz, plenitud, dolor epigástrico y ardor epigástrico, que fue consensuado y estipulado el tiempo para la presencia de estos síntomas y el diagnóstico según los criterios de Roma 3. Estos síntomas, que ya les mencioné, tienen que estar presentes por lo menos durante 3 meses y el inicio de los síntomas tiene que haber iniciado 6 meses previos al diagnóstico. Y obviamente los pacientes no tienen que tener evidencia orgánica de alguna alteración que justifique los síntomas. Sabemos que se subdivide en síndrome de dolor epigástrico, caracterizado por dolor y ardor, y síndrome de distrés postprandial. Estos dos síndromes pueden coexistir y los mecanismos fisiopatológicos son comunes a todos los trastornos funcionales. Básicamente, desórdenes motores gastroduodenales, una incoordinación entre estos dos que puede provocar o no alteraciones en el vaciamiento gástrico, la hipersensibilidad visceral y alteraciones en la regulación del eje cerebro-intestino. Bien. Entonces, el reflejo vagal está activado por los mecanorreceptores, es decir, por la cantidad de alimento y la velocidad con la que esto se ingiera, y la vía neuromoral está activada por los quimioreceptores, es decir, por la calidad de los alimentos que recibimos. Todo esto juega un rol en la acomodación gástrica y, de esta manera, en la saciedad. El test de saciedad es una exploración funcional que consiste en la ingesta de un suplemento nutricional en el cual evaluamos la tolerancia de los pacientes hasta que los pacientes reporten una saciedad extrema. Cambios significativos en el contenido calórico están vinculados en la génesis de los síntomas. Es claro para todos nosotros que los pacientes cuando ingieren grasas o, como ellos dicen, alimentos fritos y a veces especiados, experimentan síntomas o desencadenan síntomas que tienen habitualmente. Entonces, los objetivos de nuestro trabajo fueron evaluar si existen diferencias en el test de saciedad con 2 formulaciones de diferente valor calórico del suplemento nutricional en pacientes dispépticos, y el segundo objetivo fue evaluar si existen diferencias en el test de saciedad entre los 2 subtipos de dispepsia, distrés y dolor epigástrico, con ambas formulaciones. Evaluamos a pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de dispepsia funcional en forma consecutiva. Excluimos a todos aquellos pacientes que tuvieran otros factores que alteraran la motilidad gastrointestinal, como el uso de prokinéticos, antiespasmódicos, pacientes que se excluyen en todos los protocolos, como pacientes embarazadas, con demencia, uso de alcohol y de drogas. Este estudio, como les dije, fue multicéntrico y se desarrolló entre agosto del 2011 y noviembre del 2012. Este fue un trabajo experimental, descriptivo y de corte transversal. Usamos un suplemento nutricional llamado Fortisip en formulación líquida, cuyo valor calórico es 1.5 kilocalorías por mililitro, y en polvo, cuyo contenido calórico es 1.5 kilocalorías por mililitro. El test consistió en una ingesta continua de 15 mililitros minuto. Esto está anunciado así porque el trabajo originalmente se realizó colocando el alimento mediante una sonda nasoenteral. Nosotros obviamente esto no lo hacemos, así que le ponemos el contenido equivalente en un vasito y el paciente debe tomar ese vasito durante 5 minutos. Los pacientes van calificando la saciedad a intervalos de 5 minutos con una escala de Likert, y la ingesta se suspende cuando el paciente experimenta saciedad máxima, es decir, textualmente que no les entra una gota más. Se registra el volumen y el contenido calórico y eso es considerado el test de saciedad. El protocolo fue evaluado, aprobado por el Comité de Ética local y los resultados fueron los siguientes. Nosotros incluimos 69 pacientes, 37 en el grupo formulación líquida y 32 en el grupo polvo. La edad de los pacientes
la relación en cuanto al género femenino-masculino, el índice de masa corporal, no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Fueron individuos de edad entre 39 y 42 años, predominio del sexo femenino en relación mujer-hombre 5:1, y el índice de masa corporal fue normal, de 24. En ambos grupos predominó el porcentaje de pacientes con síndrome de estrés postprandial, que fue el predominante, fíjense, 58 y 40%, seguido del síndrome de dolor epigástrico y del síndrome mixto. Nosotros, para hacer las evaluaciones ahora, consideramos solamente los pacientes con síndromes puros. Bien, con respecto a los resultados, nosotros observamos que los pacientes con el grupo líquido toleró mayor contenido calórico que el grupo polvo. Fíjense que esto consiste en 304 calorías tolerada por el grupo líquido y 226 en el grupo polvo, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Con respecto al segundo resultado, nosotros queríamos ver si el test con las distintas formulaciones era diferente, o sea, era diferente el volumen y el contenido calórico tolerado por ambos subgrupos. Y lo que vimos es que los pacientes con síndrome de dolor epigástrico en el grupo polvo toleró menos calorías y menos volumen, siendo esta diferencia estadísticamente significativa, las calorías específicamente. Entonces, como conclusiones del trabajo, podemos decir que el test de saciedad es diferente en ambas formulaciones respecto al consumo de calorías, pero no al volumen ingerido. Y asimismo, el polvo permitió diferenciar ambos subgrupos de dispepsia, es decir, que los pacientes con dolor epigástrico toleraron menos calorías. Esto podría tener implicancias en la práctica clínica al momento de recomendar una dieta a nuestros pacientes. Sin embargo, consideramos que debemos confirmar estos datos aumentando el tamaño muestral para poder ser más sólidos y establecer recomendaciones. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Realmente muy interesante la experiencia, es trabajoso, es difícil poder hacer un trabajo que sea bien observacional con pacientes que no pongan su subjetividad dentro de los síntomas, porque es un grupo de pacientes que son realmente muy subjetivos y es un trabajo que realmente cumple todas las condiciones de la investigación científica, riguroso. Mi pregunta es, con respecto a esta experiencia, si ustedes piensan que se puede extrapolar a las indicaciones nutricionales diarias, porque esto estaríamos hablando de un tipo de alimentación totalmente formulada y que no se asemeja a lo que es la vida diaria. En realidad, nosotros apuntamos a que tengamos en el futuro, con esto, si es que llegamos a demostrarlo, que tengamos una recomendación sólida al momento de indicar una dieta a los pacientes. Hay trabajos ya que muestran que comidas especiadas, que comidas ácidas y ricas en grasas desencadenan los síntomas a los pacientes. Entonces, básicamente surgió como una idea de ser más sólidos al momento de hacer una recomendación. Entonces, es cierto que la vida diaria muchas veces presenta limitaciones en cuanto a la ingesta, pero también es cierto que el paciente que por ahí vive condenado a comer pollo y calabaza, por ahí no tenemos un sustrato para decirle, mira, come normal. ¿Cuántos pacientes con trastornos funcionales comen de todo en época de vacaciones? Y sin embargo, el paciente viene, se sienta, tengo esto, bueno, evite fritos, grasas, bla, 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 bla. Y precisamente por lo difícil que es desde lo metodológico, fundamentalmente, para homogeneizar a la población, para que cumplan con las pautas. Muchas veces uno le pide a un paciente no que cumpla una conducta, sino que llene un formulario y el paciente no lo llena. Entonces, en realidad sería ideal poder ir en contra o tratar de adaptarnos a la vida diaria, pero creo que básicamente esto surgió para decir, bueno, a ver, lo que nosotros decimos está fundamentado en algo, así que, colegas, hagamos hincapié en esto y mostrémoslo al paciente. Me parece que eso es súper importante. Si uno entiende por qué hacen las cosas, por ahí es más fácil adherirse. Yo lo que te quería preguntar es cómo controlaron en las fórmulas la osmolaridad, porque la de 1.5 tiene mucha más osmolaridad y eso podría estar alterándote fundamentalmente los resultados. Muy buena pregunta y la verdad no lo medimos. Nosotros medimos solamente el volumen y el contenido calórico. La verdad es que eso no lo medimos. Porque eso te puede hacer cambiar mucho, como cambia tanto la tasa de vaciamiento gástrico, fundamentalmente. Si por ahí, en la próxima, lo que tendrían que, como sugerencia, usar dos fórmulas de la misma densidad calórica,
o diferente densidad calórica pero con una osmolaridad similar, para ver si hay algún cambio que te pueda reflejar eso y trasladarlo después a las condiciones de alimentación habitual. Sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Querías preguntar algo más?